Amigos de Firesets, bienvenidos otra vez a un programa en el cual vamos a hablar de la gloria de Dios y vamos a aprender también de su palabra. Bienvenidos a este programa en el cual vamos a hablar sobre cómo hacemos cuando tenemos que caminar en la tormenta. ¿Qué pasa a los cristianos cuando caminamos bajo tormenta? Y vamos a empezar entonces con nuestra pequeña charla. Mateo 14, 22, 33. Mateo nos cuenta sobre lo que pasó cuando Pedro se baja de la barca y empieza a caminar sobre el agua, porque Jesús estaba en el agua y Pedro ve a Jesús y dice: Señor, déjame que vaya a ti. Y Jesús le dice: ven. Y Pedro empieza a caminar en la barca, pero apenas empieza a caminar, la tormenta empieza a estallar y Pedro empieza a desesperarse y empieza a pensar: ¿para qué me bajé de la barca? Voy a leer Mateo 14, 30, que dice: pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó: sálvame, Señor. Y este mensaje va dedicado a aquellas personas, y nos ha pasado a todos nosotros, que empezamos a caminar en el cristianismo, empezamos a caminar en relación con Jesús, y las tormentas empiezan a aparecer. Y nos empezamos a preguntar: Señor, ¿para qué me hice cristiano? Estaba mejor antes. ¿Para qué estoy en esto si estaba mejor antes? Y lo mismo que pasó con Pedro. Pedro se bajó de la barca en fe. Tomó ese primer paso en fe. Señor, creo en ti. Tú me has dicho, yo te dije, quiero ir a ti, Señor. Tú me has dicho, ven, voy hacia ti. Y a muchos de nosotros nos ha pasado eso. Vamos y caminamos hacia Jesús. Y cuando caminamos hacia Jesús, es ese momento en el que empiezan las tormentas. Y en el caso de Pedro, Mateo dice: pero al notar el viento. ¿Quién fue el que notó el viento? Fue Pedro. Y seguramente Pedro dejó de ver a Jesús y empezó a notar el viento. Y empezó a notar y la fuerza del viento, y tuvo mucho miedo y empezó a hundirse. Entonces Pedro dejó de concentrarse en Jesús y empezó a ver las tormentas. ¿Qué es lo que pasaba alrededor? ¿Por qué me pasa esto? Y dejamos de concentrarnos en Jesús y empezamos a hundirnos en la tormenta. Y esto tiene que ver mucho con lo que ha pasado también en mi vida en estas semanas. El lugar donde trabajo me pidieron hacer algo que para mí no era ético. Y yo dije que no. Y las tormentas empezaron a aparecer. Y el enemigo empieza a poner miedo en nuestros corazones. Y en ese momento pensé: Señor, recordé lo de Pedro y dije: Señor, no voy a hacer lo de Pedro, no voy a concentrarme en la tormenta, sino que voy a concentrarme en ti, Señor, en ti y únicamente en ti, porque no quiero hundirme, quiero caminar en fe en ti. Y el Señor me regaló un salmo precioso que quiero compartirlos con ustedes. Es el Salmo 37. Salmo 37, 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y deleitarse o deleitarnos en Dios, yo lo veo al menos de tres formas. Primero, a través de la Escritura, a través de su palabra. Dios nos dejó su legado, nos dejó su herencia, su palabra, sus promesas en la Biblia. ¿No? Es como cuando estamos entre pareja y antes de casarnos y empezamos a enviar
cartas con poemas, y cuando vemos el poema empezamos a deleitarnos de lo que nos ha escrito. Dios nos dejó igual, nos dejó su palabra en la Biblia, y nos deleitamos al seguir aprendiendo más de lo que Él quiere de nosotros, más de lo que Él ha hecho, más de sus promesas y más de Jesús. La segunda forma en la que nos deleitamos en Dios es a través de la oración. Cuando conversamos con Él, cuando le decimos: Señor, esto es lo que me pasa, esto es lo que siento, esto es lo que está pasando, Señor, toma control. Y fue en ese instante, cuando yo estaba orando, que recordé algo que había aprendido yo de las prédicas de otros pastores. Y había aprendido que las mejores oraciones se realizan cuando le recordamos a Dios sus promesas. Y él le decía: Señor, yo recuerdo que tú decías: Padre, sé fiel en lo poco y en lo mucho me pondrás, Señor. Señor, reclamé esta promesa, me he deleitado en ti, Señor. Cumple, Padre, el deseo de mi corazón. Y el deseo de mi corazón era que se resuelva todo el problema. Entonces, claro, ya cuando vino el problema, tuve que hablar con personas de mayor rango en el lugar donde yo trabajo, con 2 personas de mayor rango. La primera, en una reunión, me estaba esperando y le dije: el problema es esto, que me pidieron hacer esto que para mí no es ético. Y yo he dicho no. Y le dije: usted puede esperar de mí mucho trabajo. Yo con amor y cariño camino la milla extra siempre. Puede esperar de mí que no venga con chismes, que no hable mal de las personas, pero no puede esperar de mí algo que no es ético por una razón: porque yo temo más a Dios que a los hombres. Y después fue a hablar con otra persona de mayor rango y le dije: el problema es este, y le volví a conversar el problema. Y le dije: bueno, yo recuerdo que usted al principio, cuando vino a este cargo, nos decía que no va a suceder lo que siempre ha sucedido, que por cuestiones de política o cuestiones que nos piden hacer, los que trabajan aquí salen. Y yo le dije: le pido que honre su palabra. Y él aceptó mi petición. Dios tocó su corazón. Y estoy feliz en Cristo, porque Él una vez más me demuestra cuánto amor tiene por sus hijos. Y el Salmo 37 sigue en el versículo 5: encomienda a Jehová tu corazón y confía en Él, y Él hará. Y esto me lleva a decir 2 cosas. Cuando estamos en la presencia de Dios y estamos buscando de Dios, yo estaba diciendo, hay 3 formas de deleitarnos de Dios, ¿cierto? A través de la palabra, a través de la oración, pero creo que hay una tercera forma, que es la adoración, cuando le cantamos a Dios. Estos hermosos salmos, la mayoría escritos por David, son alabanzas a Dios. Y está registrado también en la Biblia que David alzaba sus manos a adorar a Dios. Y a veces tenemos recelo de adorar a Dios en frente de personas. Y ese recelo algún rato se irá. Pero tenemos nuestro lugar secreto. Ese lugar secreto donde estamos solo Dios y nosotros. Ese lugar secreto en el que solo estamos en la comunión con Dios. Y en ese lugar secreto le alabamos y le adoramos. Y es en ese momento en el que Dios empieza a transformar nuestros corazones y empieza a decirnos cosas. ¿No? Cuando dice, y te concederá las peticiones de tu corazón, incluso esas peticiones con las que venías antes, Dios empieza a cambiarlas.
Entonces, antes de venir a la oración o a la alabanza, decía: Señor, yo quiero, no sé, quiero una casa grande, gigante, y quiero 2 o 3 carros. Y vienes a la oración y empiezas a adorar a Dios, y Dios empieza incluso a cambiar tus peticiones. Y empiezas a pedir por tu salud, por tu familia, por la provisión, por la iglesia, por tus hermanos. Y como está dentro de la voluntad de Dios, Dios empieza a darte porque te has deleitado en Él. No, muchas veces escucho también argumentos diciendo que Dios es el que necesita nuestra oración para ser Dios. No, de ninguna forma. Dios nos pide que le adoremos por amor a nosotros, porque es únicamente a través de esa adoración que nosotros le damos a Dios que Él puede bendecirnos y Él puede guiarnos. Entonces Dios nos pide que adoremos, sí, no por su egoísmo o por su ego, sino por amor a nosotros, porque de esa forma Dios puede entrar a nuestros corazones y puede bendecirnos. Y estábamos en el 37:5. Encomienda a Jehová tu corazón y confía en Él, y Él hará. Él hará. Y eso nos lleva a cierta acción efectiva en la oración, dejando que el resto de cosas Dios tome control. Es decir, nos ponemos y nos estresamos mucho por cuestiones que no están en nuestras manos. Nos estresamos mucho por cosas que sobrepasan nuestro poder de decisión o nuestra decisión. Y en ese momento Dios dice: confía en Él, que Él hará. Y claro, después de unos días que pasó esto en mi trabajo, claro, luego ya me dijeron: sí, no, vas a seguir acá, no hay problema. Y creo que lo mejor que pasó en esta situación fue que Dios se glorificó, porque yo no fui con una actitud de arrogancia, decir es por mi ética y yo no puedo quebrantar mi ética porque son mis principios. No, sino yo no puedo quebrantar mi ética porque amo a Dios más que a los hombres, porque temo a Dios más que cualquier otra cosa. Y sigamos con el Salmo 37:6. Dice: exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Dios no puede exhibir nuestra justicia si no somos justos. Dios no puede ensalzarnos o alzarnos o levantarnos en su gloria si no somos justos, si no somos éticos. Y esto me lleva también a pensar en que la ética que nosotros como cristianos decimos tener no tendría sentido si Dios no existe. Es decir, ¿para qué somos éticos si Dios no existe? Si no hay un poder superior que proteja lo que estamos haciendo. Es decir, no tiene sentido. No tiene sentido decir yo no miento, yo no robo. No tiene sentido decir yo no mato a personas si es que yo no creo en Dios. ¿Por qué? Porque se convierte en una construcción cultural. Es decir, aquí no matamos. Ya, pero en otra cultura sí matan. ¿Y qué? Aquí yo sí miento. ¿Y qué? Aquí sí robamos. ¿Y qué? Nuestra construcción cultural de ética no tiene sentido si es que no existe Dios. Y Dios es el que pone los parámetros y principios en los cuales nosotros debemos caminar. Entonces en el Salmo 37:6 dice: exhibirá tu justicia como la luz. Dios no puede exhibir nuestra justicia si no somos justos, si no nos acordamos de nuestros hermanos, si no amamos a nuestros hermanos. Dios no puede exhibir nuestra justicia si es que no somos éticos. Y ahí mismo, en el mismo versículo dice: y tu derecho como el mediodía. Porque somos hijos de Dios y nuestro derecho como ser hijos de Dios es
estar en su presencia y bendecir al mundo. No podemos, en un mensaje anterior yo había dicho, hijo de Dios significa que estamos en el mundo para venir a bendecir al mundo, para llevar las buenas nuevas al mundo, para llevar el mensaje de Cristo al mundo. No estamos en el mundo como hijos de Dios porque merecemos una casa gigantesca, porque no merecemos nada. Es por la gracia de Dios que a pesar de lo que somos, Dios nos da lo que tenemos. Y todo sigue siendo de Dios. Entonces Dios exhibirá nuestra justicia por su propio amor, porque somos justos en Cristo. Y cuando somos justos en Cristo, Dios exhibirá esa justicia para su propia alabanza, no para la nuestra. Pero hay cosas también que Dios nos pide que hagamos. En el mismo Salmo 37:1 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y eso me recuerda también en pensar que la venganza no es nuestra. La venganza no es nuestra. Jesús nos llama a bendecir a las personas, a bendecir a nuestros enemigos. Y Romanos 12:19, en la mitad dice: yo tomaré venganza, está hablando Dios, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor, porque la venganza no es nuestra. Entonces, cuando empiezan nuestros enemigos a atacarnos, nuestra batalla no es contra ellos. Nuestra batalla es en rodillas, orando, porque nuestra batalla es contra el enemigo, contra Satanás. Porque también hay que recordar que aquellas personas se comportan como se comportan porque no tienen a Cristo. Y porque no tienen a Cristo, no importa pensar en algo o pedir algo en contra de cualquier principio que podamos decirles. Salmo 37:3 dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás en la verdad. Confía en Jehová. Confiamos en Dios. Y haz el bien. Y haz el bien. Tenemos que hacer el bien. Tenemos que amar a nuestros hermanos. El otro día, un festival que hubo en el lugar donde trabajo, porque es un lugar grande, hubo un festival, hubo danzas muy interesantes, muy bonitas, y sin embargo, pues estaba caminando por ahí una persona que tenía una discapacidad al moverse, estaba vendiendo chicles y caramelos y candies, ¿no? Y estaba vendiendo ahí, y yo me acerqué, porque estaba justo a mí, me acerqué, le digo: ¿cómo te llamas? Me dijo: Rigoberto. Digo: Rigoberto, ¿sabes que Dios te ama? Jesús te ama mucho. Y me dijo: usted es un hermanito. Y le dije: sí, soy cristiano. Dice: sí, los hermanitos siempre me dan comida, me dan sándwiches. Digo: pero ¿sabes por qué? Porque Jesús te ama. Y este momento, y ese rato saqué un billete de $20. Le dije: esto es de parte de Jesús, porque Jesús te ama. Y ese momento oramos, hicimos la oración de fe. Y ese momento también Rigoberto, me acuerdo todavía, me dijo: yo también quiero bendecirte. Y cogió una chocolatina, un chocolate, y me dijo: esto es para ti, te regalo y te bendigo. Y eso es justo lo que nos está pidiendo Dios en el Salmo 37:3. Confía en Jehová y haz el bien. Tenemos que recordar a nuestros hermanos. Y en estos tiempos en los que muchos de nuestros países de América Latina están pasando por crisis económicas graves, tenemos que recordar a nuestros hermanos, aquellos que han perdido sus trabajos, aquellos en los que están pasando por situaciones muy difíciles. Tenemos que amarlos y ayudarlos en ese amor a Cristo. No es
como dice Primera de Juan y toda la carta de Primera de Juan, no se puede uno considerar cristiano si es que no amamos a nuestros hermanos. Negamos a Cristo si no amamos a nuestros hermanos. Entonces, recordemos a nuestros familiares, a nuestros amigos que están pasando por crisis. Recordémoslo en la misericordia de Dios, que es nuestro deber bendecirlos. Salmo 37:7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, por el hombre que hace maldades. Y esto es lo que dice el Señor. A veces vemos también que otras personas que hacen maldades empiezan a prosperar. No te alteres con eso. Y al principio dice: guarda silencio. Muchas de las veces que venimos a hablar con Dios, empezamos: Señor, yo quiero esto, te pido por esto y esta otra cosa. Pero hay momentos en los que debemos callar, debemos adorar, porque el silencio quiere decir adoración en reverencia al Señor. Callar nuestras bocas de nuestras peticiones, de nuestra mente, de nuestro corazón, y simplemente alabar a Dios. En ese silencio, Dios empieza a hablar. Dios empieza a guiarnos. Dios empieza a decir: bien, tienes que hacer esto. O tienes que dejar de hacer esto. En ese silencio. Y voy a terminar con el Salmo 37:8. Y dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Y es que muchas veces cuando nos empiezan a atacar y la tormenta viene, empezamos a incluso enfurecernos y a tratar de castigar a los que nos están haciendo mal, y a tratar y hablar mal de ellos, y a incluso mentir en contra de ellos. No, Jesús nos llama a bendecir a nuestros enemigos, y en la tormenta concentrarnos en Jesús. Concentrarnos únicamente en Él, porque la batalla, y amigos, recuerden esto, la batalla no es contra personas. La batalla es de rodillas, orando y alabando al Señor. Y me despido con esto, amigos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y caminemos, aquellos que estamos caminando en tormenta, caminemos enfocados en Jesús. Que Dios les bendiga.